vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado en la clase anterior y vamos a ver ahora reconocimiento y mediciones y medición de inversiones. Aquí tenemos una foto de un ámbito bursátil en Estados Unidos, como para que ustedes tengan una breve noción. De todas maneras tienen un video que les enseña qué es el trabajo de la inversión en bolsa, etcétera, etcétera. Entonces yo los remito ahí. De todas maneras en YouTube y en la red pueden encontrar muchísima información acerca de los ámbitos de negociación de títulos y acciones. Bien, incorporación y baja de inversiones temporarias. ¿Cómo vamos a medir la adquisición de títulos y acciones con cotización? O sea, acuérdense que dos alternativas muy utilizadas para la inversión temporaria es títulos y acciones con cotización, plazo fijo, que es mucho más generalizado, más difundido, porque el otro requiere cierta vinculación con empresas que se dedican a este tipo de actividad financiera o bursátil. Entonces, normalmente el más famoso, el más conocido de las inversiones así populares es el depósito a plazo fijo, en distintas modalidades. Pero, bien, en el caso que la sociedad, a través de un broker de negocios financieros, se vincule con el negocio de la compra y venta de títulos y acciones, entonces, ¿cómo los va a medir en el caso que adquiera acciones? Normalmente la adquisición se hace en un mercado de valores en nuestro país. ¿Cómo se determina el costo de adquisición? Recuerden que títulos y acciones con cotización son bienes con mercados conocidos. Por lo tanto, tienen una cotización permanente. Por lo tanto, la cotización va a ser la base o el valor, digamos, razonable de ese elemento. Va a ser la cotización que está en el momento de la adquisición por parte del ente. Obviamente que en el costo de adquisición tiene que incorporar todos los gastos necesarios hasta que el bien esté en condiciones de ser, digamos así, utilizado, en este caso, o mantenido en su stock de inversiones por parte de la empresa. Por lo tanto, al principio lo vamos a incorporar el costo de adquisición, es decir, que valor de cotización más gastos. Los cambios en las cotizaciones pueden provocar valorizaciones o desvalorizaciones que deben ser reconocidas. La baja disminución debe ser tomado a venta o BNR el menor. Bien. En el caso de esos bienes que tienen un mercado conocido, entonces dijimos venta o BNR el menor es el momento de la medición a la venta, o también en el cierre de un ejercicio contable. Si tuviésemos existencia de esas posiciones, deberíamos tomarlo en cuenta para esa medición, que a la vez es medición primaria y secundaria, es decir, medición propia del elemento y a su vez medición límite, como todo activo. En el depósito a plazo fijo es como una asimilación a un préstamo de dinero. Entonces, es un préstamo de dinero, un interés con normalmente una tasa de mercado. Por lo tanto, lo que tenemos que tomar es, vamos a reconocer la medición del plazo fijo por la suma depositada o por la suma entregada, como era el caso de los préstamos de dinero. Por lo tanto, el plazo fijo, que puede ser impuesto en moneda nacional o extranjera, normalmente en moneda nacional los intereses son mucho más altos que en moneda extranjera, dada la inestabilidad monetaria de nuestro país y la inestabilidad económica, sin duda, de nuestro país frente a la economía que sostiene el dólar. Entonces, evidentemente, las tasas en dólares son mucho más bajas, pero obviamente
La recuperación es en una moneda dura que a uno realmente le da garantía. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa con los intereses? En un primer momento entonces si el plazo fijo tiene un valor facial, es decir, yo llevo a depositar 10.000 pesos y el plazo fijo dice, bueno, usted ha depositado por el término de 30 días 10.000 pesos, por lo tanto le vamos a dar 10.300 pesos al cierre. Bien, a los 30 días. ¿Qué pasa? Yo tengo un valor de 10.300, el depósito a plazo fijo, que es lo que voy a debitarle. Voy a acreditar la caja por los 10.000 pesos, que es lo que salió de la caja o de la cuenta del banco, y por finalmente intereses positivos no vengados de 300. Por lo tanto, en el momento de la medición inicial es el valor total del plazo fijo, 10.300 menos los 300 no vengados, que es 10.000 pesos, que es el equivalente al dinero de efectivo que ha salido. Bien, ¿qué pasa después en las mediciones posteriores? Por supuesto que la norma de la RT17 me está sugiriendo en el punto 5.2 que tome en cuenta las siguientes situaciones. Si tengo hábito de negociarlo en forma anticipada o lo espero hasta el vencimiento. Habitualmente lo que se hace dado los plazos cortos, que de los que se trata la posición, salvo que sea una cuestión de extrema emergencia, situación que no sería avalada por la RT. Por la RT siempre nos pide que cuando midamos por el valor de realización de cualquier activo de cuentas por cobrar, tengamos digamos como una especie de hábito o como una especie de costumbre empresaria en el sentido de hacerlo, y que tengamos eventuales compradores del crédito o que tengamos, bueno, de acuerdo, entonces ese tipo de situaciones se tienen que producir aquí también. Entonces una situación excepcional no, cuando la empresa ya lo tenga como una especie de norma de trabajo. Es imposible en el caso de los plazos fijos, pues la gente en 30 días no toma decisiones tan drásticas y evidentemente normalmente se va a esperar hasta el vencimiento. ¿Qué puede ocurrir? Que yo hice un depósito, si cierro supóngase, cierro 31 de diciembre mi balance. De pronto lo hice el 15 de diciembre y me vence el 14 de enero. ¿Qué pasa? Me toma un cierre de ejercicio en el medio del transcurso del tiempo entre que deposité el dinero y lo voy a retirar. Por lo tanto, ¿qué pasa? En ese tiempo tengo que medirlo. ¿Cómo? Se mide por la tasa interna de retorno de la misma colocación financiera y se van devengando los intereses de la tasa interna de retorno desde el día que lo deposité hasta el día de cierre. Acuérdense que podemos hacer multiplicado por la tasa de la tasa interna de retorno y elevado a una medida fraccionaria en cuanto a días, 1 sobre 30, 2 sobre 30 o 14 sobre 30, en este caso 15 sobre 30. Bien. En el momento de cobrar el depósito hay que hacerse ese depósito, se cobra, normalmente se acredita en una cuenta bancaria y a su vez se reconoce el devengamiento de los intereses. Bien, estuvimos hablando de la medición al BNR. Bien, habíamos hablado de BNR, les recuerdo que la definición de BNR la vamos a encontrar en la misma RT17 también, que es la norma 432. La norma 432 nos está hablando de del BNR. Como dice, la determinación de los valores netos de realización se considerarán los precios de contado correspondientes a transacciones no forzadas entre partes independientes en las condiciones habituales de negociación, los ingresos adicionales no atribuibles a la financiación que la venta generare por sí
por ejemplo, reembolso de exportación. Y 3, costos que serán ocasionados por la venta de comisión, impuesto de ingresos brutos o similares, que pueden estar, digamos así, grabando a esa venta. Por lo tanto, ¿a quiénes se aplica esta medición? Por supuesto, estamos en presencia, cuando estamos hablando de bonos y acciones que cotizan en una bolsa de mercado de valores, le viene de fácil comercialización, con mercado conocido, que son fungibles. ¿De acuerdo? Los bonos son fungibles entre sí, las acciones que están puestas a cotización son fungibles, son una acción en la número 8 igual que la número 25, entonces normalmente son iguales, y se puede conocer su cotización, y la medición es, obviamente se puede aplicar la medición de un valor de salida como el BNR, que es el valor de venta menos gastos necesarios de esa venta. Ahora, la medición a BNR no debería aplicarse a un grupo de acciones que cotizan cuando con el paquete de acciones adquiridos es por demás importante. Es decir, supongamos que se compran aproximadamente el 80, 70, 60% de las acciones que están cotizando de parte de esa empresa. Es un hecho bastante atípico, no muy común en nuestro país. Normalmente los grandes paquetes accionarios se negocian en negocios indirectos, o sea, en negocios de contratación sin utilizar estos medios. Se usan directamente entre partes, se negocia entre partes y se acabó la historia. Ahora, ¿qué es una acción? Ya vimos nosotros en Patrimonio Neto el año pasado en qué parte estaba dividido el capital. Está dividido en el capital de una sociedad anónima, también de la sociedad comandita por acción tiene una parte de su capital dividido en acciones. La sociedad obviamente puede o no estar autorizada a cotizar esas acciones en bolsa. No se estila en nuestro país, en la experiencia, que la totalidad de las acciones en circulación de una sociedad que cotiza en bolsa estén en la bolsa. Normalmente la mayor parte de las acciones normalmente están en manos de un grupo que comanda la sociedad que emite las acciones y el resto se ponen a disposición a la compra-venta en la bolsa. Bien, si cotizan las acciones, obviamente están autorizadas la sociedad a cotizar sus acciones, entonces evidentemente se negociarán en el mercado de valores. Obviamente siempre a través de los intermediarios comisionistas de bolsa que están habilitados para eso. Los títulos de deuda pueden ser emitidos por empresa como en la forma de obligaciones negociables o por el Estado a través de títulos públicos, bonos. Bueno, de esto ya deben saber bastante, pero estos últimos días se ha hablado muchísimo de toda esa montaña infinita de bonos que ha emitido nuestro Estado Nacional para pagar sus desaguisados, ¿no? Cuota parte de fondos comunes de inversión. Las cuotas parte de fondos comunes de inversión son, digamos así, adquisiciones que uno puede hacer normalmente a través de entidades financieras que lo ofrecen. Por ejemplo, Banco Santander tiene varios fondos, todos los bancos, también el Banco Patagonia tiene fondos, el Banco Superviel tiene fondos comunes de inversión, que son en alguna medida sociedades que se forman para recibir el aporte de muchos individuos y que los destinan a la compra, venta de acciones, títulos públicos, depositarlo en plazo fijo, otorgar préstamos, pero normalmente son las colocaciones son cuestiones que cotizan en bolsa, no se dedican a, excepto que el fondo así lo prevea, no se dedican a otra cosa, o en bolsas de la Argentina, mi mercado de valores de Argentina, o bolsa y mercado de valores de Latinoamérica, o bolsa y mercado de América, o bolsa y mercado de todo el mundo, o acciones, etcétera. Ahí en la elección, digamos el perfil del fondo común de inversión es el destino del dinero que uno pone en ese fondo para que comprar acciones.
títulos y otras especies negociadas en bolsa y mercado de valores. En el Fondo Común de Inversiones hay una sociedad que administra y es la que se ocupa de hacer el trabajo, de invertir, ¿de acuerdo? Y luego el conjunto, el monto global de dinero que maneja, que está invertido, determina entre los participantes, por división entre los participantes, el valor de la cuota parte del Fondo Común de Inversiones. Los fondos comunes de inversiones pueden estar cotizando también a su vez en bolsa y mercado de valores. Bien, ya dijimos que en el depósito a plazo fijo, ya dijimos cómo se mide, los remito a esa lectura. Ahora, ¿qué pasa con las acciones que no cotizan en la bolsa? ¿Cómo es la inversión en ese tipo de? Normalmente se compra un paquete accionario. Ahora, si la compra de ese paquete accionario me da una participación solamente, bueno, es un tema, pero si la compra del paquete accionario me da el control o me permite junto a otros ejercer lo que se llama el control conjunto, o me permite a su vez nombrar directivos, me permite hacer negocios de compra, venta, etcétera, con la empresa en forma muy pero muy fuerte, o si las políticas generales de la empresa dependen también de mi opinión, eso se llama influencia significativa. En el caso que esa compra me dé todas esas alternativas o alguna de ellas, la medición tiene un destino específico desde el punto de vista contable, que es el valor patrimonial proporcional de esa compra y de esa tenencia. Ahora, cuando no otorgan control, es decir, soy un inversor más, me gustó esa sociedad, le compré unas acciones y ya se quedó ahí nomás, se lo compré en un negocio a un amigo, se lo compré en un negocio a uno de los dueños, en un momento determinado, etcétera, etcétera. Se me quedaron las acciones ahí, las tengo porque es una buena sociedad. Bueno, la medición que nos dice la RT 17 en el punto 5.9 es que la midamos al costo. Ya vamos a volver sobre este tema, enseguida nomás vamos a volver sobre este tema. Bien. En el caso de las inversiones permanentes, lo vamos a dejar para después esto. Yo después voy a volver sobre esta filmina. Bien. Vamos a cortar acá de nuevo porque por razones de eficiencia del sistema. Por lo tanto, digo, para no ampliar tanto las bases de archivo. Ya seguimos con los ejemplos y con los otros temas enseguida.